En este video veremos cómo calcular el valor de una resistencia limitadora de corriente para un LED. Cuando conectamos un LED a una batería o a una fuente de alimentación, debemos tener cuidado que la tensión sea la adecuada, si no podemos destruir el LED. Para ello, se coloca en serie con el LED un resistor cuyo valor se debe calcular según sean las características del componente. Para calcular el valor de ese resistor podemos usar la ley de Ohm. Nosotros conocemos la tensión que entrega la fuente y también conocemos la tensión que requiere el LED para funcionar y qué corriente máxima admite. Con esos datos y utilizando la ley de Ohm podemos calcular el valor de este resistor para que la caída de tensión que provoque sea tal que la tensión presente entre los terminales del LED sea la adecuada. Es posible encontrar en la red tablas que nos dicen qué tensión y qué corriente es la adecuada para cada tipo de LED. Esto es bastante general, puede haber pequeñas variaciones, lo ideal sería disponer de la hoja de datos del componente, pero eso no siempre es posible, sobre todo cuando hemos comprado los componentes en cantidades pequeñas o en sitios de subastas. Supongamos que queremos utilizar un LED de color rojo estándar con una fuente de alimentación que nos entrega 9 voltios. Veamos cómo podemos hacer para calcular el valor de la resistencia limitadora. Los datos de los que disponemos son que la corriente que va a circular por el LED tiene que ser de 0,015 A, o sea 15 milésimos de ampere o 15 miliamperes, y que la tensión presente en los terminales del mismo debe ser de 1,5 voltios, 1,5 voltios. Estos datos los hemos extraído de la tabla. Esto significa que en este resistor se debe producir una caída de potencial tal que estos 9 voltios presentes a la entrada del resistor, a su salida, no sean más que 1,5. Quiere decir que en este resistor debemos perder 7,5 voltios. La caída de tensión que debe provocar el resistor R1 debe ser igual a 7,5 voltios. Este valor obviamente lo hemos obtenido restando la tensión que debe tener el LED entre sus extremos de la tensión de la fuente. Si aplicamos la ley de Ohm para calcular el valor del resistor R1, recordemos, tenemos un video de la ley de Ohm, recordemos, decía, que el valor de ese resistor va a ser igual a la diferencia de potencial dividido la corriente. En nuestro caso, la diferencia de potencial es la que habíamos visto recién, 7,5 voltios, dividido la corriente que espera recibir el LED, que serían 0,015 A. A pesar de que dijimos que esto equivale a 15 mA, para obtener un resultado en ohms debemos utilizar las unidades correspondientes, voltios y amperes, si no el resultado sería erróneo. Si realizamos este cociente, vamos a ver que el resistor R1 debe tener un valor de 500 ohms. Cuando eso ocurra, que este resistor tenga un valor de 500 ohms, la caída de tensión que se va a producir cuando la corriente lo atraviese va a ser tal que el LED va a quedar correctamente alimentado. Va a tener entre sus extremos 1,5 voltios, que es lo que indica la tabla, y la corriente que va a circular por el circuito va a ser de 15 milésimos de ampere. Debemos tener en cuenta también la potencia que va a disipar este resistor. En efecto, esa caída de tensión que se produce aquí libera calor, y ese calor es la potencia que debe ser capaz de soportar este resistor sin destruirse. Para calcular la potencia que se disipa en el resistor R1, podemos partir de los datos que disponemos, que son el valor del resistor, que es 500 ohm, y la corriente que lo atraviesa, que son 0,015 A, y utilizando las fórmulas vistas en el video de potencia, sabemos que la potencia que va a disipar en forma de calor este resistor es igual a la corriente que lo atraviesa al cuadrado por su resistencia interna. Si hacemos los cálculos, obtenemos que
que la potencia que va a disipar ese resistor es de aproximadamente 0,1 vatio. Eso significa que cualquier resistor de 1/4 de vatio va a ser suficiente para este propósito.